El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Russo. Puentes. Fort Springfield e incluso el señor Burns está despidiendo empleados. En la asamblea municipal, el director Skinner sugiere que legalicen el juego como forma de traer dinero a la ciudad. El plan es aceptado y todo cambia de la noche a la mañana. Burns construye su propio casino en la zona portuaria de Springfield y contrata a Homero como croupier en una mesa de blackjack. Bart convierte su casita del árbol en un casino y anima a otros niños para que jueguen. Poco a poco, Marge se vuelve adicta a las máquinas tragamonedas y olvida a su familia. El señor Burns se vuelve mucho más rico y, como Howard Hughes, se vuelve paranoico con los gérmenes. Aunque Lisa se da cuenta de que su mamá es una ludópata, le pide ayuda para coser un traje para el concurso geográfico escolar. Pero Marge se olvida jugando en el casino, hasta que Homero va a buscarla y logra hacerla reaccionar para volver juntos a casa. Hola a todos, donde sea y cuando sea que se encuentren, bienvenidos a El Chiste del Sofá, Mitología Amarilla, un esfuerzo por estudiar las primeras 8 temporadas de Los Simpson, tratando de encontrar algo que nos explique más sobre esta dimensión en la que nos tocó sobrevivir. Bienvenidos, yo soy Andrés Vargas, me dicen Russo, y hoy en la mesa amarilla, por lo menos en mi imaginación, me acompañan dos amigos que me ayudarán a explorar uno de mis capítulos favoritos. Presento primero, se trata de Alejandro García, director de desarrollo creativo en Anima Studios. Tal? Saludos a todos. Buenas tardes, sabe? días, noches. Exacto. Buenas tardes, días, noches a todos. Es un placer estar acá. Y también está Enrique Vázquez, que es productor y desarrollador de negocios y alguna vez trabajó con Humberto Vélez. Hola, ¿qué tal? Me encanta poder hablar de Los Simpson en un micrófono y en la vida. Creo que tenemos cosas de lenguaje adoptado de Los Simpson y en este capítulo se dijeron varias frases que ya iremos desmenuzando, que utilizamos, si no en el día a día, por lo menos cuando tratamos de justificar alguna de nuestras acciones más tontas y ganarnos una risa. El capítulo del que estamos platicando, del que estaremos hablando en esta hora, es Springfield Próspero o El problema del juego, que en inglés tuvo un nombre que hacía tributo a Doctor Strangelove. Sí, estaba refiriéndose a Doctor Strangelove or How I Learned to Love the Bomb. Exactamente. Stop Worrying. En Estados Unidos fue Springfield or How I Learned to Stop Worrying and Love Legalizing Gambling. Springfield o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y empezar a amar el juego, los casinos. Fue el episodio 10 de la quinta temporada, el 16 de diciembre de 1993. Eso quiere decir que fue hace 21 años, lo cual diría que este capítulo ya podría beber, fumar, tener relaciones y matar a un hombre en la mayor parte de la región conocida por los humanos en este planeta. Y apostar en casino. Y apostar en casinos. El guionista fue Bill Oakley y Josh Weinstein, una dupla de genios, ambos graduados de escuelas muy importantes, el primero de Harvard, Bill Oakley, y John Waynes de Stanford. Ambos trabajaron antes de Los Simpson en un piloto para Seinfeld y después, cuando se conocieron trabajando en otros diferentes guiones, terminaron para Matt Groening y La Familia Amarilla un par de temporadas, aunque sus participaciones nunca iban con la familia. Ellos buscaban más que participara todo el pueblo, tratar de hacer historias más grandes. Entre sus logros recientes está Portlandia, un show increíble donde sale Fred Armisen, gente de SNL. Como Saturday Night Live siempre ha estado ligado con los Simpson a nivel escritores, ¿no? Desde Conan O'Brien, que ahora tiene su late night y es un geniecillo de la televisión, hasta personas como estas que después de pasar por Seinfeld dieron algunas ideas para SNL o robaron ideas para los Simpson. Ya hablaremos en algún otro episodio del chiste del sofá de los acontecimientos. Juntos también trabajan en Futurama, que es el proyecto de animación siguiente a The Simpson. ¿Lo podríamos calificar a Futurama como el hijo, el primo, el sobrino de Simpson? ¿Tú cómo le pondrías, Alejandro? Sí, sin duda es como el sucesor o el intento de sucesor desde el punto de vista de Fox, de la cadena. Pretendía ser el sucesor, pero sí implicó también una
un nivel de riesgo y una intención de sofisticación superior. A final de cuentas, de alguna manera se ha generado, y a partir del éxito de Los Simpsons, sin duda, se ha generado como una, ah, casi una fórmula de hablar de la familia. Futurama, como sitcom, quiso deshacerse de eso. Quiso a través de venderle a la cadena el hecho de que era una sitcom, hacer una serie que tuviera la posibilidad de explorar temas mucho más sofisticados, que si lo hubieran pitchado de esa manera, jamás habría arrancado. Cosas de teología, cosas de ciencia, filosofía, temas extremadamente nerds como para que una cadena como Fox quisiera explotar y quisiera hacer una serie al respecto. Yo siento que muchos fans de Los Simpson no brincaron tan fácil a Futurama. ¿Tú recuerdas, Enrique, cuando se estrenó en México Futurama? Creo que fue a principios de los 2000, si no mal recuerdo, que te lo vendían mucho. Recuerdo el promo de TV Azteca de los creadores de Los Simpson. Digo, era evidente por los trazos, pero insistían mucho en que era Matt Groening. ¿Tú sí entraste de inmediato a Futurama? Creo que me costó un poquito de trabajo al principio, pero ya viéndolo como con la perspectiva y viendo las últimas temporadas de Futurama, se me hace que es el show donde la gente de Los Simpson pudo explorar las ideas que no podía o que todavía no pueden explorar en Los Simpson porque tienen que mantener el nivel de producción, tienen que mantener el rating, tienen que mantener como la mística que ya crearon y se permitieron desdoblar en cierta forma, ¿no? Yo siempre he dicho que Homero es un personaje tan bien escrito, tan bien desarrollado, que en Futurama tuvieron que deshacerlo en tres, ¿no? O sea, en Fry, Bender y también mi amigo el Dr. Zoidberg, ¿no? Es como que El favorito de la casa, la verdad. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad, creo que en Futurama es la puerta para explorar muchas cosas más, pero también el inicio de algo que a mí me emociona hoy en día más, que es ciencia ficción y la sátira, las parodias de muchas obras, que en Los Simpson tal vez hoy en día no podrían suceder así. Y es que de esa manera Futurama se vuelve de nicho. O sea, Los Simpson es básicamente la sensibilidad de estos creadores, de estos, de Matt Groening y la mayoría de sus escritores, aplicada a una temática común. Todo mundo tiene una familia. Los Simpson es este humor aplicado como al populacho. Futurama se fue al nivel, pues sí, de nicho, de las escuelas de donde salieron estos escritores, a tratar ideas que pues, no son accesibles para todo el mundo, que no son, interesantes para todo. Estos dos escritores en específico tenían esa misión o ese problema a mediados de los 90, que ellos querían hacer historias que rebasaran las travesuras de Bart, que no fueran los chistes típicos de Homero y que involucraran a todos los personajes en la comunidad. Si recuerdan otros capítulos escritos por ellos, siempre involucraban, por ejemplo, el inicio con una asamblea ciudadana. Entonces, de ahí partía la historia, como Monorriel. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tienes alguna memoria, además de la que estamos platicando ahorita del casino, de una asamblea de los Simpsons de donde haya partido? ¿Quién mató al señor Burns? ¿Quién mató al señor Burns? De hecho, es de ellos dos. Es de Josh Waynes y de Bill Oakley. ¿Quién mató al señor Burns? Y Bart contra Australia. Porque de alguna manera, si ves el uso de esa dinámica para arrancar el episodio, esconde, o bueno, no más bien indica, es un indicio de una ansia, de un deseo de tratar temas sociales. Cuando estás hablando de la ciudad y de su población, estás queriendo tocar temas sociales. La posibilidad de ser manipulados por un estafador para hacer un monorriel inútil. O en este caso, el el alcalde siendo brutalmente honesto, diciéndoles que se va a ir a vivir a otra ciudad, a tratar de postularse para ser alcalde de otro lugar, y ya ahí promete mandar por todos. Establecer a la política como totalmente incapaz de proveer soluciones es un insight, pues la verdad, de alguien como con mucho, pues sí, con un ojo crítico y un tipo de humor, la verdad es que elevado. Entonces sí son episodios que a lo mejor son menos empáticos a nivel personalidad. Que se trata de un personaje y su avance dentro de su arco o lo que sea, y tratan más bien de la sociedad. Entonces se vuelven críticas a la sociedad un poco más incisivas de lo que podrían ser los otros episodios, que se vuelven más a título personal, más hablar del rol de padre, del rol de hijo, de alguno de los personajes específicos. Más ensayo y menos cuento, ¿no? En cierta forma. Este episodio arranca con
una crítica también a la industria de las noticias y un vistazo al pasado que no se había visto en capítulos previos a la quinta temporada. Siempre arrancaba con algún chiste de la familia, algún vecino, y de ahí te guiaba hacia la familia. En este caso empezamos con el cine y la historia de cómo estaba Springfield en años más prósperos, cuando las calles estaban cubiertas de oro. Y vemos al abuelo y a Gaspar paseándose por lo que es hoy en día. Y es una de las críticas que se le hicieron en su momento. Nos gusta en el chiste del sofá revisar qué decían los críticos mientras iban saliendo los Simpson. Y la mayoría se quejaba de que era una historia que decía mucho, pero en realidad no iba hacia ningún lado. Por ahí incluía hasta un chiste con Henry Kissinger que pues, hoy, 21 años después, puede parecer muy fuera de contexto, pero también lo era cuando se estrenó en México. Supongo que este capítulo habrá llegado 96, 97. ¿Ustedes cacharon de inmediato ese chiste? No, para No, nada, jamás. digo. desde- ¿Entendieron por qué era Henry Kissinger? No, para nada. Y ahorita que llegamos al casino de Bart, otro chiste que yo no había entendido hasta ahora que revisé el capítulo. A lo de la maestra Krabappel, ¿cuál? Lo del gato. O sea, el gato y la caja. Ah. El gato de Sí, sí, sí. Schrödinger, etcétera, etcétera. Sí, bueno, Los Simpson siempre tuvo esta habilidad, si no es que todavía la tiene, pero yo soy un negado a querer ver nuevas temporadas, de poner estos homenajes como trampolines para las personas que no conocen las referencias culturales. Es decir, si eres muy fan de Los Simpson, lo más probable es que aprecies Kubrick. Ujú. ¿Por qué? Pues porque las escenas copiadas exactamente la fotografía. En este capítulo sucede la cama del señor Burns. Es una referencia muy directa a la cama del final de Odisea en el espacio. Y creo que en la mayoría de los capítulos, sobre todo de las primeras quinta temporadas, vienen homenajes a Kubrick y a otros cineastas a partir de la fotografía muy, muy bien lograda. Ujú. ¿Ese logro en animación es de los Simpson o existe alguna otra logro en animación parecido? También bueno, en este episodio en particular, y considerando las técnicas de cómo se hacía la animación en aquel entonces, el tratamiento de las luces del casino era como un reto. Estamos hablando de que no había como, sí, realmente todavía no había composición digital como la hay ahora. Entonces el tratamiento de efectos lumínicos era complicado. Y, y hasta cierto punto, este episodio pues resultó particularmente costoso en esos términos. Si bien de animación no era tan complicado, y a lo mejor ya me estoy poniendo un poco técnico por el bagaje de No, ser un profesional de esto. para eso estás invitado. Si bien no había como escenas particularmente difíciles de animar, llevaban constantemente una carga de efectos poderosa, complicada, que en su momento debe haber resultado una parto para el estudio coreano que los hacía. Era que en aquel entonces también es muy notable ver que, bueno, más bien en este episodio es muy notable ver cómo ya cambió el estilo del personaje. Originalmente, en las primeras 2 temporadas se producían en Klasky Csupo, que era un estudio con inspiraciones de Europa del Este, desde el nombre de los socios fundadores, Klasky. Tenían un estilo, y este estilo de Homero tan redondo y como a cierto punto, pues igual, no sé, es el favorito ¿Sabes dónde se nota de mi- mucho? En el tamaño de los puntos negros en los ojos. Exactamente. Cambió muchísimo. De ver a Homero siempre con un ojo más sencillo, mucho más delgado. Y a partir de esta quinta temporada creo que también sucede mucho eso que estás diciendo. Y abrió como, empezaron a tener muchas oportunidades de generar efectos de animación particularmente chistosos. En este episodio también, bueno, más bien en esta temporada también fue el episodio en el Treehouse of Horror, el especial de Halloween. Fue el episodio donde creo que Homero va al infierno, vende su alma por la rosca. Con Ned Y Flanders. tiene clásicos de la animación, o sea, de chistes de animación, de cómo se ve el personaje en su momento. Que siendo esto radio no lo vamos a poder explorar mucho, pero la forma en la que lo parten, y lo Su hace como cabeza haciendo dona. carnitas, Y su cabeza haciendo dona, etcétera, no se come etcétera. él solo. Todas esas posibilidades, tal vez esta temporada en particular haya sido como el pináculo o la maduración completa del estilo de dibujar a los Simpsons,
de la manera más graciosa posible. Ahora a lo mejor ya han estado perdiendo, bueno, no sé, yo tampoco he visto mucho las temporadas actuales, pero sí a esta quinta temporada creo que estamos presenciando la maduración completa del estilo a su máximo nivel, a su tope humorístico visual, mejor logrado en toda la historia, en los 25 años de la serie. Llevemos. Y creo que es muy relativo con el logro del doblaje mexicano para Los Simpson. Al mismo tiempo que estábamos viendo la mejor animación o la animación más graciosa que alguna vez habíamos revisado en Los Simpson, también estábamos encontrando con un doblaje que nos proponía cosas que entendía, decía Mario Castañeda, Goku, en entrevista para Cine Garage, que el chiste del que hace doblaje en México es traducir a la idiosincrasia del mexicano. Que Homero no sea un personaje que te puedas encontrar en la calle, pero que toda su plática y sus expresiones sí sean de algo que alguna vez crees haber escuchado, como el anda la osa. Y en este capítulo en el que suceden tantas cosas, también se nota mucho cómo tuvieron que improvisar varias cosas en el lenguaje, desde nombrar a la cumbancha hasta, por ejemplo, la aparición del capitán tratando de venderle a Burns la idea de ir del otro lado del mundo con 2 embarcaciones para traer mujeres y frutos como no habéis visto por estos lares. Sí, y en ese sentido, el doblaje, yo creo que también en esta temporada fue cuando terminamos de enamorarnos del doblaje mexicano, del Homero, de Humberto Vélez. Este episodio, por ejemplo, está lleno de frases que, como lo mencionabas en la introducción, todos usamos. También el trabajo que se haya hecho con Mr. Burns también marcó, creo que también generó un montón de frases. Y de nuestra librería básica, go-to phrases. Fund. Ocurren demasiadas cosas en este capítulo. Muchos de los chistes a los que seguramente, si tienes una plática Simpson en esa que estás en una taquería o en alguna reunión con amigos, siempre empiezas a platicar de ¿te acuerdas cuándo? Y muchas de las cosas que van a decir sucedieron en este capítulo. El problema es que no dieron paso a una historia más grande, que decíamos que era una de las críticas al episodio. Pero ocurre lo de la cumbancha. Ocurre el recuerdo del señor Burns con el obrero. El autochocón, sí. Que está lastimado un obrero y ríe durante semanas. Ocurre el momento del coco en la casa donde Lisa espanta a Homero, que creo que es de mis favoritos y entrañables. Ocurre... El concurso de disfraces de la escuela, de los estados. ¿De qué va disfrazada Lisa? ¿Es Idaho? Florida. No, es Florida. Florida. Rafa es Idaho. Florida. Rafa es Idaho con una hoja de papel en el pecho. Yo creo que para Halloweens que sigan, deberíamos considerar la categoría en Instagram de ahora las selfies de niños que obviamente no fueron ayudados por sus padres. Sí, es una extrañeza que no se haya desarrollado ya esa categoría. En este capítulo también existe una de las grandes predicciones de la caricatura que involucra a 2 magos, 2 entretenedores de Las Vegas y su tigre. Siegfried y Roy. Sí, que en este capítulo aparecen por primera vez mostrando al tigre hablando sobre cómo prefiere las luces y el olor del casino. Sobre la hostilidad de la jungla. Para después tener ese flashback. Y creo que es lo increíble de esta temporada y de este estilo de escritura de Los Simpson, ¿no? Que no es un ataque gratuito, no es un ataque solo por obtener la risa fácil. O sea, realmente hay un conflicto muy grande dentro de la mente de este tigre, ¿no? Que se lo fueron a llevar de su hábitat y lo tienen ahí de esclavo. Y... Más que la referencia o la persecución del ridículo del cual se construyó el imperio de Seth MacFarlane y Family Guy. Aquí todavía hasta para un gag se tomaron la molestia de desarrollar un poco el personaje del tigre. Sería grandioso preguntarle algún día a Siegfried y Roy si vieron ese capítulo en algún punto y decidieron seguir adelante, ¿no? Exacto, sí, se plantearon. Te estaban diciendo, amigo, te estaban diciendo. Bueno, este capítulo es 96 y el accidente que tuvieron real con el tigre fue en 2003. Es decir, tuvieron tiempo para meditar las cosas, ¿no? No fue una cosa de una semana para otra. Y cuando preguntaron a los guionistas de este capítulo de qué se sentía el haber sido tan exactos con un accidente, contestaron con algo que a mí me parece muy obvio. Sí, sin duda a estas alturas parece evidentemente obvio que
pues bueno, simplemente por probabilidad matemática, esto iba a pasar tarde o temprano. Exacto. Tarde o temprano iba a pasar esto. No había una manera en la que no... El tigre no reaccionara con los tratos de estos magos. Y ahorita que mencionabas de matemática, en este capítulo existe un error desde la hechura del guión. Lo del teorema de Pitágoras. Cuando Homero encuentra los lentes de Henry Kissinger, chiste del que ya platicamos, no entendemos por qué está ahí, y lo buscamos, o sea, nos preparamos para este programa y no encontramos la justificación. ¿Se había alguna razón en la vida real de Henry Kissinger perdiendo sus lentes? La única razón que entiendo era para que Homero pudiera hacer el chiste tratando de repetir el teorema de Pitágoras y sentirse más listo. Alguien lo corrige en el baño desde la parte trasera, pero esa persona también está mal. El teorema está mal recitado, esa persona está mal, y eso está desde el guión, lo cual es un error gravísimo en Los Simpson. Hay un libro que se llama Matemáticas y Simpson, que recomiendo muchísimo, pueden conseguir en Amazon, donde hablan el cuidado que trataban de tener las personas con que ecuaciones matemáticas, números, simbologías que tuvieran que ver con geometría, estuvieran bien cuidadas y significaran algo más para ellos hacerse broma entre escritores y para que los nerds pudieran encontrarlo, y este error sí es fatal. Pero no será, ya me estoy clavando, pero no será una cosa como meta. O sea, está Puede Homero ser sintiéndose muy inteligente recitando esto. Sabemos que está mal, lo corrigen, sabemos que está mal, pero es un teorema bastante fácil, ¿no? Lo aprendes en la primaria, en la secundaria. O sea, es de las pocas cosas matemáticas que tal vez todo mundo íbamos a cachar, ¿no? Entonces tú te sientes mucho más inteligente. Así es. Triángulo, rectángulo, no es isósceles, ¿no? Tienes razón, y puede ser, dado que los dos escritores son graduados de Harvard y Stanford, no dudaría que hicieron a ese nivel de chiste. A lo mejor ahí estamos viendo el nacimiento de Futurama como sensibilidad humorística. Mira, yo no siendo particularmente adepto a las matemáticas, yo nunca leí que estaba mal ni uno ni otro, no me importaba. El gag o como la lectura era, pues sí, la idiotez de Homero pretendiendo que por ya tener lentes se vuelve un erudito. Esa era realmente la razón del chiste. La capacidad que tienen ciertos miembros de la audiencia para darse cuenta que ambas versiones están mal, posiblemente pareciera ya en retrospectiva como el momento semilla donde empieza a aparecer la necesidad de hacer una serie donde se puedan permitir explorar este tipo de cosas. Pues sí, o sea, el chiste del gato de Schrödinger, pues sí, ya empezar a hacer chistes particularmente basados en conceptos de ciencias específicas que no sean necesariamente humor visual, como creo que fue el caso de la mayoría de los que leímos ese chiste como un chiste visual, la noción de que los lentes no son chistes. Y esta dupla lo logró. Fueron los primeros consultores de Futurama, ya han escrito varios capítulos y Futurama es un exitazo. Si ustedes nunca le han dado la oportunidad por prejuicios, este es el momento en el que lo tienen que hacer. Vamos a hacer una pausa en el chiste del sofá y regresamos para hablar de las referencias y homenajes a la cultura pop en Los Simpson. Lo que más me apasiona en la vida es ver películas, pero escribir guiones. Un buen videojuego si no hay palabras, te puede hacer sentir lo más feliz. Me gusta mucho viajar. Lo que más me apasiona en la vida es la lectura y conocer nuevos estilos de vida. Cuando estás en la bici y estás en la montaña, nada está definido, todo es nuevo y realmente no importa a qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Puentes está conformado por un grupo de aventureros y exploradores educados en diferentes disciplinas. Pertenecemos a distintas generaciones. En muchos casos, la mayoría, casi todos nosotros, nos hemos topado con ese tipo de persona que te dice: lo que haces es un disparate, tu idea no tiene futuro, eres un raro, mejor vete, no lo intentes, es muy difícil, nunca va a suceder. Nos han llamado nerds. Nos han llamado freaks, geeks y muchos otros anglicismos que no son tan amigables. Nosotros preferimos dialogar con el mundo de otra forma. Hacer cosas. Decir e inventar cosas.
Transformar la configuración de la realidad a partir de pequeños actos de imaginación tan simples y tan poderosos como una conversación acerca de las cosas que nos gustan de este mundo. Utilizamos las herramientas que se encuentran a nuestro alcance para compartir nuestro asombro y nuestra curiosidad. A partir de las muchas ideas que nos resultan atractivas, la vida nos parece mejor, más interesante, más valiosa. Nos gustan muchas cosas, pero no nos gustan las etiquetas, pues creemos que son inútiles cuando se trata de individuos que comparten la experiencia única de estar vivos. Por eso en Puentes no somos nerds, ni geeks, ni freaks, ni cualquier otro estereotipo que tengan en la mente. Tan solo somos personas y somos libres. Puentes, la experiencia única de sentirse vivo y hablar con otros sobre ello. Seguimos en el chiste del sofá, estamos platicando sobre el capítulo de Springfield, Próspero o el problema del juego. El episodio decidimos titularlo, ya quedó definido, sí se va a llamar entonces El Coco está en la casa o La Cumbancha. Eso es importante. Todavía tenemos de aquí a que termine el programa para etiquetarlo. Creo que debemos suba la Cumbancha. Suba la Cumbancha. Si es la Cumbancha, yo diría suba la Cumbancha. Ok. El episodio... Como invitación, tiene siguiendo la instrucción de Burns de este episodio, la gente quiere lo sexy y recordable, sí. Memorable, sí. ¿Cómo se llama el casino del señor Burns al final? Mr. Burns Casino. Mr. Burns Casino, y aparece el señor tentado como sirena en una almeja gigante. Así es. El título ya lo platicábamos, una referencia a la película de Kubrick del 64 de El Doctor Extraño Amor, o cómo le perdí el miedo a la bomba atómica y aprendí a amarla. La cama de Burns también ya la platicamos, es una referencia igual a Kubrick, pero a Odisea en el espacio en el 68. Hay un momento increíble de mis favoritos del capítulo en el que aparece Rain Man. Dustin Hoffman y Tom Cruise, o por lo menos nunca te dicen que no son ellos, pero están trazados de igual que cuando los hermanos se encuentran. Y aparecen cuando Homero es croupier en el Blackjack y queda sorprendido por las habilidades de Rain Man. Y básicamente le pide que le enseñe a contar cartas. Exactamente. Como creo que Homero estaba tratando de enseñarle más temprano en el episodio a Maggie. Pero aquí, por ejemplo, no recuerdo. Aquí la traducción también hizo su trabajo, porque Dustin Hoffman en su personaje tenía que irse de la mesa. Empieza a demandar irse de la mesa a ver, supongo que un show, pero yo no solo recuerdo la versión en español, que era irse a ver El Astuto. Sí. ¿En inglés cuál fue? No lo recuerdo, pero Rain Man tenía dos tics muy marcados, que era querer ver El Astuto y repetir el chiste de quién está en primera base, quién está en segunda base, quién está en tercera base. Eran los dos chistes que se la pasaba diciendo en la película con Tom Cruise. Si no la han visto, es recomendable. ¿Ustedes dirían que es de las... Por cultura? Sí. Tal vez hasta cierto punto hipster valdría la pena. O sea, si quieres conectar el chiste de este episodio de Los Simpsons con la fuente, pues supongo que valdría la pena. No sé. No es el momento más brillante de Tom Cruise, no es el momento más brillante de Dustin Hoffman. No es el momento más brillante de nadie en esa película. Si pueden elegir ver Rain Man o ver Doctor Strangelove o Space Odyssey, pónganla en tercer lugar, ¿no? Sí, sin duda. Sí, por mucho. Sí. Ahora de ahí hago la misma pregunta con El Aviador, si alguien quiere saber sobre Howard Hughes. Howard Hughes es homenajeado, bueno, no sé si homenajeado, es parodiado en este capítulo por cómo el señor Burns se vuelve paranoico con la limpieza y con los gérmenes, que fue algo que se sabe, está documentado, ocurrió con el magnate Howard Hughes, un millonario gustoso de las películas, de la aviación, que también tenía una especie de cumbancha. Pero su vida está relatada en una película de Martin Scorsese. Sí, yo supongo que podría en tercer lugar El Aviador y en cuarto ya cuando los hermanos se encuentran. No creo que sea particularmente necesario. O sea, hay muchas más referencias, pero no creo que sea particularmente necesario. La cumbancha funciona por sí sola. Ningún tipo de conexión parodiante. Y El Aviador se hizo 10 años después, ¿no? De este episodio.
Y creo que lo que más disfruté del Aviador fue ver cómo DiCaprio basó su personaje en el señor Burns, no en Howard Hughes. Fue toda la representación de DiCaprio en esa película me recuerda al señor Burns completamente. Como así de fuerte fue el efecto de este capítulo. Puede que los 3 directores más parodiados en Los Simpsons sean Steven Spielberg, Martin Scorsese y Kubrick. Estoy pensando en Kubrick no solamente como parodia, sino también lo agarraban de bajada. ¿Recuerdan el episodio de el Festival de Cine? Martin Scorsese es la persona que borra Marge para poder meter a Homero al jurado. Y en esta misma temporada, en la 5ª, donde aparece el capítulo del que estamos platicando en este programa, es donde sale Cabo de Miedosos, que es una parodia de la adaptación de Scorsese, el remake, pero también se burlan mucho de cómo fotografió y contó Scorsese la historia de El Cabo de Miedo. Creo que podría ser. Spielberg es un obvio. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, sí me sorprende cómo de realmente a George Lucas nunca lo tocaron. Y sí, siempre se volvió básicamente un tema casi exclusivo de Seth MacFarlane y su afición loca por hacer referencias a Star Wars. A Indiana Jones sí lo hacen. Bueno, si contamos Indiana Jones como Lucas y no como Lucas Spielberg, pero sí lo hacen cuando Bart escapa de Homero. Sí, cuando Homero se vuelve la bola de piedra y salen por la cochera. Exactamente. Es una buena parodia. O cuando aparece Darth Vader junto a Encías Sangrantes Morphy en el cielo hablándole a Lisa. Claro, es otra referencia a Lucas. Pero, de acuerdo. No es el más evidente y no es el más utilizado. Definitivamente Kubrick, en cuanto a fotografía, siempre era lo que buscaban. Y me imagino las mesas de lectura o cuando pasaban los guiones, como le decían, aquí está esta película, quiero que se vea así. Necesito que la cama y el movimiento de cuadros sean iguales a los de Kubrick. De acuerdo. Sí, no, bueno, ya sé. Aparte de esta reflexión, entonces queda muy claro como el orden de buen gusto de las series animadas para adultos, siendo Futurama como tal vez la más sofisticada. Y si comparado con Futurama, Los Simpson era medio pueril, todo lo de Seth MacFarlane se vuelve casi desechable en ese caso. Lo de los lentes de Kissinger y el momento que estábamos platicando de Homero recitando el teorema de Pitágoras, surge para hacer un homenaje a El Mago de Oz, el momento en el que el espantapájaros recibe el cerebro, dice algo muy inteligente para probar su recién adquirido cerebro, pero él se acierta. En este caso ya platicábamos, Homero falló, el que lo corrigió falló y nos regaló a nosotros la pregunta de si esto estuvo planeado. Fue nada más un tropezón de todos los escritores. Exacto. Y es un caso muy curioso, volviendo a ese chiste de Kissinger, justo después de que tiene su reflexión introspectiva de el hombre que hizo los acuerdos de París, hay una pausa brutalmente larga que está evidentemente puesta ahí como un intento, sí, un intento de chiste, pues complicado de vender. Solo te queda, o sea, es tan larga que no te queda más que preguntarte por qué rayos sigue Kissinger aquí, que es básicamente el estado mental en el que tendría que estar Burns y Smithers, y lo hace todavía una decisión más enigmática. El chiste de Kissinger abre muchas preguntas. ¿Por qué hacer ese énfasis? Y que aún no están contestadas, insistimos. Hicimos investigación para hablar de este capítulo, más de la que nos dio ver el episodio una y otra vez cuando niños o jóvenes, y no encontramos la razón de por qué está ahí. Deberíamos tuitearle a los 2 escritores a ver si nos contestan. ¿Qué hace ahí Kissinger? En una de esas puede ser, o puede ser que haya sido su firma en Los Simpson para que siempre los recuerden como los que metieron el chiste raro de Kissinger. A ver, de cuenta, sí le dan un poco de closure al momento de que vamos a las noticias. Choca. No recordaba esa parte. Resuelven el cierran. chiste de Kissinger prendiendo sus lentes, anunciando posterior en noticias cómo se estrelló por... Está hospitalizado porque se estrelló contra una pared. No recordaba esa parte. Pero también en la aparición de ultra republicanos gringos en ese capítulo está la parte cuando está Homero en la mesa de póker
Y el empresario tejano vaquerote le da su sombrero y le dice, toma, este es mi sombrero de la suerte. Lo traía puesto el día que mataron a Kennedy. Este es el primer capítulo en el que aparece el tejano millonario. Homero se refiere a él como senador. Senador. Pero es la primera vez que que vemos la figura del tejano millonario, que después tendría creo que su participación clásica, o por la que la podríamos recordar con cariño, es cuando reta a Homero a un duelo muerte, y ya es de las temporadas después de la 9. Que Homero se la pasa bofeteando a gente con un guante, pidiéndoles una satisfacción. Hasta que el tejano le pone un punto final. Otra referencia que se hace en Los Simpsons, creo que en México no tuvo ninguna relevancia porque los discos de Bill Cosby para adultos no fueron algo en este país. Sería el equivalente a Polo Polo, cuando Krusty está teniendo su show para adultos en el casino. Es una referencia. El aspecto y el chiste que trata de contar a Bill Cosby allá. No sé si a Polo Polo aquí, pero pues es lo que me ocurre para ponerle el Región 4. Ojo, Jorge Falcón. Podría ser. Por 1996 podría ser cualquiera de los dos, pero igual yo me estoy equivocando. Pero de nuevo, o sea, ok, va. Esa era la noción. Y el único intento de chiste que tiene es una referencia a Gorbachev. Estamos hablando de un par de escritores que tienen, sí, estaban empezando a demostrar una obsesión por tratar temas sociopolíticos, geopolíticos, o sabrá Dios qué. Estamos hablando de un episodio que trata, pues sí, de alguna manera está constantemente refiriéndose al nivel del Estado, de las relaciones del Estado, de ciudadanía, un montón de temas que la verdad es que no suelen, y se habría sido muy complicado tratar a partir de un punto de vista personal. Entonces, sí, hasta cierto punto la crítica a este episodio es que técnicamente no es una historia basada no se trata de Marge teniendo un problema de juego. Ni se trata de Burns. Ni se trata de Burns queriendo conquistar pues, y tener más poder sobre la ciudad, como en el caso de quién mató al señor Burns. Pero es la única manera de explorar a través de los Simpsons y su universo, personajes, mitología, la única manera de explorar estos temas de civismo y de... Como que está interesante que empiece el capítulo con este pequeño newsreel hablando de todo lo grandioso que fueron estas medidas ultraindustriales de la posguerra gringa y cómo fracasaron miserablemente. Y también, a fin de cuentas, pues están metiéndose a decir, bueno, ahora que todo esto fracasó, le quieren poner un curita, que es vamos a abrir un casino, ¿no? Que a fin de cuentas no es algo que produzca nada. Y también si ves la fecha de cuando se transmitió esto originalmente, que fue en el 93, pues es un año, si no mal recuerdo, todavía no entraba mi amigo Bill Clinton, ¿no? O sea, todavía estaba George Bush señor. Entonces, como toda esta hartazgo, desasosiego que dio luz a todos nuestros amigos groncheros, ¿no? De la época. Y habla de eso todo el... Trae esa sensibilidad. Todo el... Ajá, sí, porque tiene pues puras estrellas venidas a menos, ¿no? O sea, Kissinger y Robert Goulet y este boxeador. Y tiene como todas estas... Robert Goulet tampoco lo habíamos mencionado, un entretenedor, cantante típico de Vegas y espectáculos de casino, aparece en este capítulo. Creo que lo podrían ubicar físicamente fácil si piensan en Beetlejuice, los invitados a la cena donde sucede este acto cómico musical. Uno de los invitados a la cena es Robert Goulet. Y él aparece en Los Simpson siendo uno de los engañados por Bart. Llega para presentarse en el casino de Burns. Bart lo intercepta y lo lleva a su casita del árbol, ahora convertida en casino. Por aquí tengo las exhibiciones y los espectáculos que presenta la casita de Bart. Nada más para calificarlos o ver cuál es el que más nos interesaría. El que nos dejan ver en el capítulo es Milhouse siendo mago con el chiste del gato que ya estábamos platicando. Y los gatos lo atacan, justo como a Siegfried y a Roy. En una gran escena que despojada o sea, pues sí, no pierde su efecto cómico aun cuando trata de no ser gráfica. No vemos a Milhouse sufrirle el ataque del gato, pero el puro ataque del gato en primer plano es increíble. La opción en el menú para la siguiente semana es una velada con Jimbo. No entiendo cuál es la dinámica ahí, si Jimbo se para enfrente y hace una especie de stand-up
o si tiene algún truco de magia, pero es el título de lo que sucedería la próxima semana. Otro es el colapso nervioso de la maestra Krabappel, que está programada en 1 hora. Fat Kid Popular, no recuerdo cómo lo pusieron en español, ni siquiera si lo mencionaron. Recordemos que estos chistes y la lectura de los carteles fue una cosa de México porque tenían que solucionar los chistes de aparador. Entonces, si era una asamblea del pueblo y tenían que agregar, bueno, ya estaba agregado a la lectura, incluía un chiste, tenía que hacerse la lectura para traducirla a todo el público mexicano. Y creo que por el tiempo el tiempo de lectura que tiene esa escena con la pizarra, no se llegó a Fat Popular ni a Bart Gets His Own TV Show. Esos son los... Sí, es cierto. Eso a mí todavía es fecho que me han pasado desapercibidos. Yo siempre me quedaba con los momios del colapso nervioso de la maestra Krabappel. Vamos a hacer otra pausa, pero regresando platicaremos sobre una posible justificación de por qué este capítulo no tiene un arco bien formado, porque había una posibilidad de trama que no se logró y tal vez entre guión y animación tuvieron que resolverlo de otra manera. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Estamos de regreso en el chiste del sofá platicando del capítulo de la cumbancha, el capítulo del obrero inválido, el capítulo del Coco está en la casa, el capítulo del casino en Springfield y Marge siendo una ludópata que tenía una posible trama que era la que más emocionaba a todas las personas porque involucraba a 3 de los actores más importantes a la fecha y en ese momento tal vez en la cúspide de sus carreras en películas de acción. Estoy hablando de Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Sylvester Stallone, que también son los socios fundadores de Planet Hollywood, esta cadena de restaurantes que es una especie de hard rock pero del cine y que iba a tener el capítulo como eje central que se abría un Planet Hollywood en Springfield y estos 3 personajes iban a participar y al igual que el chiste de Kissinger no hay una explicación clara de por qué ya no se logró esto. Sí, no, y en su momento digo, y a lo mejor ya estoy poniéndome fecha temprana. Se anunció la aparición o el lanzamiento del restaurante de una manera pues muy notable. Sí fue. Sí, hasta inclusive pareciera que hubieran seguido el plan de mercadotecnia de un lanzamiento hollywoodense a lanzar estas franquicias de restaurantes. Pero tienes razón, en ese sentido, en aquel entonces estábamos hablando de la cúspide de sus carreras, estábamos hablando de Die Hard, estaba muy reciente. Rocky, Rambo. Schwarzenegger todavía tomaba riesgos como Last Action Hero. Last Action Hero es una peliculota. Sí, eso podemos discutirlo en otro programa. Ok, Sylvester Stallone creo que seguía en Rambo, pero ya estaba explorando Tango y Cash. Para o mi mamá dispara. Para mi mamá dispara. Clásicos de la comedia. Clásicos del videocentro. Exactamente. Y ahora que lo pienso, creo que de los 3, el único que recibía zapes de parte de los guionistas de Los Simpson era Arnold Schwarzenegger. No se burlaban de Stallone ni de Willis. Siempre era contra Arnold en el personaje McBain, que sigue siendo una parodia increíble. Y a lo mejor volviendo un poco, y tal vez insistiendo ya demasiado en ese enfoque hacia lo sociopolítico, la sensibilidad de estos escritores fue la adecuada. Sí es el personaje más parodiable. Era, volviendo a ser proféticos, que hayan identificado al que iba a aspirar a ser gobernador y lo logró, fue, pues sí, habla a favor de su sensibilidad y de su ojo crítico. Escogieron de los 3 que podían haber
de las 3 estrellas hollywoodenses que más pueden haber presionado, escogieron a la más icónica, a la más ridícula, a la que mejor habría funcionado y tanto le ha servido a la mitología de los Simpsons. No nos olvidemos de la película y su excelente manera de gobernar. Esperemos que no le atinen en esa predicción. Ya dijimos que con lo de El Tigre y los Magos, pues sí sucedió en 2003. Esperemos que su predicción... capacidad profética se limite. Que no se convierta en profecía el McBain siendo presidente de Estados Unidos, aunque quién sabe, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y los 3 actores terminaron trabajando juntos, digo, eran socios de negocios, aunque rivales en las carteleras en mediados de los 90, pero ahora son las estrellas de tal vez la nueva saga de películas más popular que son The Expendables. ¿Cómo le pusieron aquí en México? Los Indestructibles. Los Indestructibles, que ya van para su 3ª o 4ª película. Sí, pero ya esta última ya no le fue tan bien. Creo que ya estamos llegando a la masa crítica donde el mal gusto ya no va a permitir una 4ª. Quiero pensar, pero no lo sé. El mal gusto tiene límites. Hay que tener esperanzas de que así es. Como no se logró la participación de estos 3 actores, fue cuando se ubicó a Robert Goulet y la trama del casino para poderla acomodar. Y creo que, insisto, no estoy justificando y todo lo que estoy hablando en este momento se trata de lo que yo creo que pudo haber pasado. Participando alguna vez en cosas de animación y guión, incluso contigo, Alejandro, pues ya vamos tarde, quedan 3 días. Alguien tenía una idea de un casino, a ver quién era, alce la mano y vamos a bajarla y escribirla. En un proceso de animación para 22 minutos y solamente en estimados, no sé si se pueda de alguna manera sacar el dato concreto, Los Simpson, para estos capítulos y con lo que nos estabas diciendo de los procesos de animación en aquel entonces, aproximadamente cuánto se tardaba un equipo en 95, 96 en lograr desde la primera vez que se les ocurrió de qué se iba a tratar hasta el capítulo listo para publicarse. El solo proceso, bueno, estamos hablando de desarrollo y preproducción, que eso siempre se hacía en Estados Unidos, en Burbank. Ahí estamos hablando de la parte tal vez más costosa en términos de presupuesto, porque estamos hablando de above the line. Ahí es donde está el talento, donde están las grabaciones de las voces de los invitados, etcétera, etcétera. Muchas veces los escándalos que se hacen de cuánto cuesta una serie se están refiriendo a eso. Ya mandando, una vez que se hace ese trabajo y se manda el paquete a animar overseas a Corea, entonces en estas temporadas, estamos hablando de 6 meses de animación. Ahora, en estos tiempos ya están siendo 14, 16 semanas, pero pues hay una diferencia notable en términos de técnica. La incorporación de herramientas digitales ha reducido ese tiempo, pero en aquel entonces estábamos hablando de mucho como el chiste de Banksy, donde los unicornios hacían el hoyo de los DVDs y el episodio se animaba en galeras con soldados. Estábamos hablando de estudios coreanos con cerca de 300 artistas trabajando varias veces en papel el mismo dibujo para generar diferentes fases del proceso. Y sí estamos hablando de 6 meses. Técnicamente, una vez que se mandó a hacer a Corea, ya no había posibilidades de modificar o de incorporar elementos. Una de las maneras en las que resolvían ya mandado a Corea y regresado, y si faltaba tiempo para cumplir con los comerciales, la publicidad que tenía que transmitir Fox, lo que hacían era hacer ajustes con el chiste del sofá. Tenían, por ejemplo, no sé si lo recuerden, en el que llega la familia al sofá, se abre la pantalla y empieza a ser como un circo, una especie de musical con animales circenses y malabaristas. Esa era una de las soluciones que tenían para cuando no ajustaba en tiempos exactos, pues tenían que meter ese tipo de arreglos. De acuerdo, para lograr pues sí, el mínimo de tiempo que la cadena requiere. Y hay muchos ejemplos así. También el gag donde los rastrillos. El fondo se va. Pues ahí van persiguiendo Los rastrillos de Bob Patiño lo es. Grabamos hace unos días el programa de Cabo de Miedosos y platicábamos que el chiste de Bob Patiño golpeándose con los rastrillos también fue algo que sí es un pastelazo que quería sacar el chiste fácil, pero en realidad lo repitieron tanto porque necesitaban llenar. También metieron un capítulo de Tommy y Daly que era otra manera de solucionarlo. Ignoro, y
me cuesta trabajo pensar en si ya tenían escritos y desarrollados algunas historias completas de pica y rasca, como les llaman en España, para acomodarlos en capítulos. Oigan, y aprovechando que ustedes son gente que trabaja en el desarrollo de animaciones, de producciones, que están o han tenido vistas sobre producciones que están relacionadas con sacar productos como este, me gustaría también aprovechar los últimos minutos del programa para hablar sobre el fenómeno de Los Simpsons, si es repetible por audiencias. Digo, sé que la nostalgia me puede ganar a mí porque es de mis caricaturas favoritas y los años en los que la vi me pareció sorprendente y me sigue fascinando las primeras 8, pero puede existir ahora, por ejemplo, con cosas como Bob's Burger, que también es increíble, pero que vuelva a haber un fenómeno de este tamaño, o ya está demasiado dividida la audiencia. Yo ya no creo que sea posible. Yo creo que hacia dónde van los modelos de distribución y esa fragmentación de la audiencia en términos de, pues sí, la verdad es que ya nadie está obligado a ver lo que hay, sino que puedes ir a conseguir ver exactamente lo que quieres. La diversidad entonces de gustos pues, es absoluta. Entonces, un programa que llegue a ser así de dominante de la atención, así de innovador, no creo que se vaya a volver vaya a volver a suceder. La innovación puede ser que suceda. Estamos hablando de un fenómeno cultural y la cultura cíclica. Eventualmente lo que se vuelve el status quo se sustituye por la vanguardia. Pero las condiciones en las que se genere ese cambio van a ser tan diferentes que el impacto va a ser mucho menor que el que los Simpsons tuvieron. Creo que el gran acierto de los Simpsons fue que sentaron las bases de ese género, o sea, comedia, primetime, moderadamente irreverente, con cierta relevancia cultural. Y en ese sentido, pues es muy difícil de replicar porque ya están sentadas esas bases. Entonces todo se construye a partir de eso. Es un poco lo mismo que pasó con los Beatles. No es que sean la mejor banda de la historia, es que sentaron las bases a partir de donde se desarrolló toda la cultura pop musical con la que vivimos, ¿no? Entonces me sacó mucho de onda. Una vez estaba estudiando en Vancouver, una chica de Nueva York me dijo, tiene ella como 20 años, una compañera de la escuela, me dijo, ya vi los primeros capítulos de Los Simpson, la verdad me aburrieron un poco. Me gustan más las últimas temporadas donde hacen chistes más como de Family Guy. Pero ahí sería como lo que dijiste de los Beatles, la comparación. Si ahorita un adolescente, una persona entre los 15 y 25 años escucha los 3 primeros discos del Cuarteto de Liverpool, lo más probable es que no le parezca la cosa más fresca o innovadora o relevante a que si escucha primero tal vez el Sargento Pimienta y si la psicodelia es lo suyo y esa clase de mensajes lo atrapa, pero la comparación que hiciste me parece muy correcta con el fenómeno de establecerlo. Y hablando de el que se genere otro fenómeno similar, incluso cuando los Simpson estaban y se trataban de hacer esfuerzos como El Crítico con escritores y gente de esa misma producción, no se podía. Era muy difícil encontrar la misma fórmula otra vez o replantearla para entregar otro producto en ese entonces. Ahora parece más sencillo. ¿O es Seth MacFarlane? Eso es Seth MacFarlane por completo. Fox lleva mucho tiempo tratando de replicar el elemento, tratando de disminuir su dependencia a las series de Seth MacFarlane. Pues sí, las series de Seth MacFarlane son exactamente la misma, separada como por nicho, en ese afán de tal vez tratar algo más con nociones de geopolítica o como con una acidez política un poco mayor. Saca una variación que es American Dad, para hablar un poco más de tal vez la sociedad afroamericana, sacan Cleveland Show, pero la fórmula, el show es exactamente el mismo. Los escritores y la dinámica a lo que aspiran es exactamente lo mismo. No han encontrado, y a lo mejor Seth MacFarlane no sea capaz de generar otra cosa, esa es su marca. Y entonces lo que han tratado de hacer en su defecto ha sido segmentar la oferta de sitcoms animadas de Fox para adultos a nichos de audiencia que hayan identificado, pero que se vuelva a generar esta ruptura de no hay animación para adultos en primetime. Desde los Picapiedra no había algo así. Ya no va a suceder como fenómeno de entretenimiento la animación para adultos desde Los Simpson, a partir de Los Simpson.
ha estado como bien colocada y entonces como tipo de contenido ha estado explorando hacia dónde ir, pero jamás va a suceder otra vez este fenómeno de ruptura. Es muy cierto, inclusive, pues sí, la verdad es que Los Simpson ya como en esta experiencia de binge watching de Netflix, si esta chica de Nueva York no los vio porque es más joven que nosotros y no los siguió en su desarrollo como persona, como nosotros, es un show que no es particularmente sencillo de tomar extemporáneamente. Regresar al momento en el que los Simpson eran relevantes, entender la sensibilidad de una historia súper moralista de las primeras temporadas, súper moralista, pero que a través del dibujo animado estaba hablando de la posibilidad de Homero de irse al table y el efecto que tenía en su familia. O la guerra. Era muy innovador en su momento, pero para alguien que no estuviera en ese momento, regresa y lo va a encontrar extremadamente blando. No tiene nada que ver con lo que hace South Park y con lo que hace Peter Griffin, ¿no? Para nada. Y entonces, de alguna manera, no son shows que parezcan tener una vida prolongada. Al hacer tantas referencias culturales, se ponen una fecha de caducidad. Y muchos contenidos han tenido eso hasta cierto punto, pero a lo mejor en la exploración del formato y del tipo de contenido que procura servir a esta audiencia amante de la animación para adultos, a lo mejor ya se está buscando algo como con un appeal más perpetuo, más independiente de las referencias culturales que tienen caducidad. Y en ese sentido, tal vez Futurama tenga ahí la punta. Y ahí en ese sentido creo que las de McFarlane son mucho más pues, desechables en cierto punto, porque también los Simpson están pegándole a referencias muy sofisticadas y de cierta forma que ya están como dentro de la historia, o sea, en el cine tienen Kubrick, tienen Bergman, tienen Orson Welles, o sea, tienen como estos monstruos. Por lo menos van y se refieren a los clásicos, con la expectativa de que los clásicos siempre van a estar ahí. Si acá empiezan a sacar Miley Cyrus o Justin Bieber como referencia de comedia, pues estamos hablando de cosas que no van a durar ni 3 años. Y ahorita que mencionaste lo de Netflix, el caso de Los Simpson y en Estados Unidos, donde ya está implementado Fox en su versión en línea para ver todos los capítulos, creo que nos va a decir mucho o vamos a tener unas nuevas cifras ahora que sepamos cómo reacciona el mundo a acceder a Los Simpson cuando sea y donde sea. Digo, eso ya lo puedes hacer en muchísimos sitios en línea, en español, en inglés, en muchos idiomas, pero el que sea desde la cadena y lo que te puedan entregar de contenido al mismo tiempo o en las mismas pantallas que los capítulos completos de Los Simpson, creo que nos va a decir hacia dónde podría ir otro camino de la animación o de entregar un producto a audiencias. Me quedé pensando también mucho en Bob's Burgers, que es tal vez el legado de Los Simpson mejor continuados. No es que estoy siendo muy subjetivo, pero creo que sus historias y la manera en que están tratando de comunicar es mucho más parecido a esta temporada de Los Simpson que incluso Los Simpson hoy en día. La familia siempre prevalece, ¿no? Está exactamente. Ese core familiar fuerte y ya no es como la falta de sentido, ¿no? Y al parecer menos dependiente de la referencia cultural. O sea, Bob's Burgers parece haber extraído de Los Simpson el núcleo familiar como de todos modos una fuente de dinámicas personales que dan para hacer comedias y hacer sitcoms con la sensibilidad tal vez del contexto actual. O sea, la verdad es que económicamente la situación de Los Simpson y de Bob's Burgers, de la familia respecto al mundo en el que están viviendo, sí tiene una diferencia. Bob's Burgers es una familia económicamente batalladora, como struggling, casi inclusive podría argumentarse que son inmigrantes, o quiera apelar a esa situación de familia inmigrante. Está siendo racista con Bob, es morenito. No, pero estamos hablando de alguien que no tiene un trabajo seguro, a pesar de su incompetencia. Y que además está establecido en la serie. Entonces,
es una diferencia de situación económica aplicada al mismo núcleo de las dificultades de las relaciones personales dentro de la familia en este preciso momento, y que de alguna manera la hace algo más, sí, tal vez podría darle una ventaja de longevidad sobre todas estas otras variaciones de sitcom adulta que hacen muchas referencias culturales, ya sea a temas muy elevados como Futurama, a temas un poco más cercanos a la Tierra, como tal vez los Simpson fueron originalmente, o a cosas de plano desechables como referencias culturales temporales, que no hacen que un episodio envejezca bien, que lo sacan relativamente pronto de la relevancia cultural y se vuelven una cápsula de tiempo de cómo eran las cosas en aquel momento. Y sería interesante ver también, ahora que comenta Russo, de esta app que salió nuevo con todos los capítulos de Los Simpson de FX. Previo a eso, salió en Estados Unidos un maratón como de 10 días de todos los capítulos de Los Simpson y que reventó los récords de rating de esa cadena. O sea, nunca tanta gente había estado viendo eso. Entonces sería interesante también ver qué tanta gente fue la visión de la nostalgia. ¿Qué grupo demográfico? ¿Quién fue quien atascó el rating de ese canal esa vez? Sí debe de ser también una plática muy interesante con el showrunner, el reconocer que la audiencia que éramos, ya no estamos ahí. Ya estas últimas temporadas no pueden ni siquiera estarse pensando en satisfacernos a nosotros. Nosotros ya nos fuimos. Estos episodios, estas últimas temporadas, si están pensando en servir a alguien, es a audiencias que ya consumen Hora de Aventura, que ya consumen Regular Show y que lo pueden ver a cualquier momento en la red. Exacto. Esa audiencia, independientemente de cómo se ha fragmentado por diferentes entregas y diferentes productos para entretenerte, el cómo está fragmentada a través de la posibilidad de acceder a contenido, creo que va a ser muy interesante, pero aunque ya no disfruto tanto a Los Simpson, me agradará ver cómo funciona la familia amarilla, el universo amarillo, en el mundo donde estás al alcance todo el tiempo. Sin duda, siempre. Y a fin de cuentas, el hecho de que todavía estén ahí Los Simpson nos hace no sentirnos viejos, ¿no? O sea, el día que los cancelen va a ser una cosa así trágica. Sí, ya vamos a ver a la muerte al pie de nuestras camas. Yo eso, y el día que este capítulo cumpla 30 años, también me voy a sentir viejo. Ya llegaremos hacia allá. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos en el Chiste del Sofá para despedirnos. Su momento favorito del capítulo, para ponerlo a votación de la gente y que seleccionen cuál fue el mejor chiste platicado en el Chiste del Sofá. Mi favorito sin duda es: si hubieras estado aquí, no me habrías dejado comportar como un idiota. Cuando Marge vuelve. Es decir, la escena de el Coco está en la casa. El Coco está en la casa. ¿Tú, Enrique? Viene un poco alineado con eso, pues la frase de Lisa lloró, yo lloré, Maggie rió, todo fue una gran confusión. Yo estoy entre dos, entre el momento de Florida y Idaho en el concurso de geografía de la escuela o la cumbancha. La cumbancha merece estar ahí. Suba la cumbancha, es un clásico. Todavía lo uso para cuando alguien tiene que subir a mi auto. Sí. Si Mitzi está de acuerdo y también es fan de Los Simpson, nuestra productora para este programa, agregamos los dos, Idaho y la cumbancha. ¿O tienes tú alguno favorito que no mencionamos? Idaho. Bueno, pondremos también a votación del señor Burns y el obrero. Nada más para ver cómo funciona. Son muchísimos momentos los que existieron en este episodio. Muchas gracias por escuchar El Chiste del Sofá, Mitología Amarilla. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Russo. Nos escuchamos en otra emisión acá en Context. El Chiste del Sofá. Mitología Amarilla, con Andrés Vargas Russo. Puentes.